el juicio a Eichmann en Israel, que fue además inclusive muy controversial dentro de la cosmogonía del judaísmo en el planeta, me atrevo a decir. Para hablar de esto está en línea el autor del artículo, Ignacio Morgado Bernal, desde España. Ignacio, buen día, ¿cómo le va? Buenísimos días desde aquí, desde Barcelona. Un sol espléndido. No sé en Mar del Plata cómo están ustedes. El sol todavía lo estamos esperando porque acá es de noche todavía, pero estamos con mucho frío, estamos en invierno. Muy Pero bien. bueno, el clima va y viene, ya tendremos. Claro, es verdad. No me acordaba yo que están en el hemisferio sur. Así es, sí. Aunque a veces no parezca, no sabemos en qué hemisferio estamos muy bien los argentinos. Pues Ignacio, bueno, eso nos ocurre a todos, ¿eh? sí, en esta época sí. Ignacio, Dígame. bueno, quería poder avanzar por supuesto su artículo es muy claro y es muy contundente en sus definiciones. Me sorprendió enormemente justamente esto, ¿no? Que un actor, digamos, de lo que fue una de las estructuras criminales más importantes que ha dado la historia humana, no apareciera como un psicópata, sino que pueda ser caracterizado como un ser humano normal, lo cual en algún sentido me parece le da razón al acerto de Hannah Arendt en su concepto de la banalización del mal, ¿no? Pues sí, pero todo depende de qué entendemos por banalización, porque ese término ha sido objeto de muchas interpretaciones, y la que yo no acepto, después de haber leído las memorias del comandante de Auschwitz, es la que, digamos, se apunta a que había un cierto desconocimiento del mal que se estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que no se sentía como tal, en el sentido de que no había empatía, en el sentido de que el comandante no se ponía en el lugar de sus víctimas y sufría en esa situación. Ahí es donde yo creo que hay un cierto vacío en la interpretación. Yo, leyendo con detenimiento las memorias del comandante de Auschwitz, he llegado a la conclusión de que era un señor que sabía perfectamente todo lo que hacía y que además sabía que sus víctimas estaban pasándolo muy mal, estaban sufriendo profundamente. Yo invito de verdad a todos los oyentes a leer las memorias del comandante, que están publicadas originalmente en alemán y después también traducidas a nuestra lengua castellana, para comprender que era un hombre que era perfectamente cuerdo y que sabía lo que hacía. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es? Esas son memorias escritas por él en tiempo presente, en aquellos momentos, digamos. Son memorias que escribió en su detención. Sí, lo escucho. Él escribió esas memorias cuando estaba ya en la cárcel de Cracovia, esperando que se cumpliera su sentencia de muerte, tal como había sido decidido en el juicio de Nuremberg, uh-huh, donde él trató de defenderse, pero no pudo obviar la condena de muerte que le impuso el tribunal. Y yo siempre he pensado que cuando él ya sabía que era irremediable y que no había vuelta atrás en esa condena, en el ajusticiamiento, en la horca a la que fue sometido, yo creo que él no tenía demasiados motivos para decir cosas diferentes a las que dijo. Yo creo que en sus últimos días lo que él trataba sobre todo, y lo dice en su memoria, es de justificarse a sí mismo, de poderse darse a sí mismo razones de por qué hizo lo que hizo. Y ahí es donde yo he encontrado que realmente él no lo consigue al 100%, precisamente porque él sabía que lo que estaba haciendo era una crueldad. Claro. ¿Usted diría que eso es un rasgo general, digamos, de personas que participaron justamente de todo lo que fue la canalla nazi? Y le pregunto si esto puede ser aplicable a lo que fue en general por parte de distintos actores. Me viene ahora a la mente el nombre de Beria, dentro del régimen soviético, que Sí. Si bien goza de una cierta bondad por parte de la prensa occidental en general, aún de los más críticos, no fue menos monstruoso que el régimen nazi, ¿no?
Claro, mire, una cosa que ocurre es que los líderes políticos y los líderes militares muchas veces acaban siendo prisioneros de su propia audiencia. Ellos establecen unos principios, condenan a determinados personajes, condenan a una raza, condenan a una gente, y después si ellos mismos en el curso de los acontecimientos cambian de opinión, la audiencia a la que ellos inyectaron ese virus de odio ya no es capaz de cambiar, y entonces se ven, digamos, prisioneros de esa situación. Los líderes nazis, yo creo que si en un momento determinado tuvieron alguna duda sobre si lo que estaban haciendo, digamos, tendría que dejar de hacerse, fueron incapaces de cambiar porque tenían toda una presión brutal encima de sus propios jefes, de los demás militares y nazis en general, del partido nazi. Es decir, era imposible dar marcha atrás, porque además ellos mismos podían haber sido víctimas de todo ese entorno si hubieran decidido no cumplir las órdenes. Es decir, también entiendo que un factor miedo a no cumplir las órdenes influyó, pero desde luego una persona profundamente honesta es capaz de perder su vida, su propia vida, antes que contribuir a la matanza de más de 1 millón de seres inocentes, hombres, mujeres y niños. Claro. Quiero preguntarle en este sentido, y a partir de esa atenta lectura, creo que en buena medida explicitada en el artículo que llamó a mi atención, publicado en el diario El País, ¿cuáles fueron las repercusiones que ocurrieron a partir de la publicación del artículo? En España concretamente, ¿no? Pues mire, tremendo. Yo le voy a decir que el artículo ha sido publicado, como usted puede ver, en la sección de ciencia del País. Y en esa sección no suele haber muchos comentarios, porque los resultados científicos pues suelen ser muchas veces objetivos y poco inconstatables, ¿no? Pero este artículo mío ha tenido casi 400 comentarios. Casi 400 comentarios de personas que a partir de él han empezado a cuestionar las visiones diferentes que hay sobre el nazismo, sobre la banalidad del mal y sobre todo lo que implicaba a la Europa de ese tiempo, ¿no? Curiosamente, de esos 400 comentarios, yo le diría que solamente, pues qué sé yo, un 10% estaban referidos directamente a los contenidos de mi artículo. El resto fue entrar en una dinámica de entre los propios comentaristas dando sus opiniones pues sobre el nazismo, sobre lo que usted comentaba antes, pues de la Revolución Rusa, en los problemas que hoy tenemos con los nacionalismos en países, por ejemplo, como España. Es decir, sorprendente realmente que un artículo como este haya dado lugar a tantísimos comentarios. Bueno, no, debo decirle desde aquí que no me extraña, porque en rigor, dada la realidad que está viviendo España, dado el triunfo de la derecha en Austria, dada la actitud del gobierno de Víctor Orbán en Hungría, dada la actitud del gobierno italiano, me parece que este horroroso pasado no tan distante de Europa, que en definitiva surgió porque había un estrato cultural preexistente de odio a distintos grupos, hoy tiene que ser un motivo de enorme atención en la mente de las personas. Absolutamente, tiene usted toda la razón. Y fíjese que comentaba usted antes de empezar esta entrevista algo sobre el problema tan tremendo que tenemos ahora mismo aquí en Europa y sobre todo en la Europa del Sur con los emigrantes de subsaharianos que nos llegan todos los días por centenares y que no tenemos una política clara y que además es un problema internacional porque en América lo tienen también ustedes en el norte con la emigración hacia los Estados Unidos desde los países latinoamericanos. Es decir, seguimos siendo, ¿cómo le diría yo?, un mundo, pues no sé cómo decirle, probablemente inconsciente o cobarde, porque no somos capaces de afrontar los verdaderos grandes problemas que tenemos y que son problemas universales. Hay una parte de la población en el mundo pues que se muere de hambre, que no tiene trabajo, que no tiene medios de supervivencia, que tiene una vida difícil, y los países que tenemos un mejor tipo de vida no somos capaces de encontrar soluciones a ese problema. Muchas veces parece que lo que quisiéramos es hacer eso que hace Trump, de poner un gran muro para impedir que puedan, digamos, llegar a condicionar nuestra buena vida en los países, digamos, más desarrollados. Ese es para mí el verdadero problema de hoy, como usted señalaba antes de empezar esta entrevista.
No, sin duda, y además porque se da un choque cultural de proporciones enormes. Yo ayer leía un artículo del drama que están viviendo, usted vive en Barcelona, de niñas catalanas que están criándose en familias musulmanas. Los mozos de escuadra, según leí en el artículo, solo en lo que va de este año han impedido que 75 niñas sean sacadas de España para casamientos arreglados en países, países islámicos. No sé exactamente qué países, porque el artículo... Increíble, ¿eh? Sí. Bueno, y esto está pasando ahí en las narices de la gente, ¿no? Está pasando... Absolutamente, no somos capaces tampoco de controlarlo y fíjese, en países como el suyo, como Argentina, como España, eso no estamos dispuestos a consentirlo. Tenemos una cultura, como usted dice muy bien, muy diferente, pero fíjese, se buscan los resquicios para poder, digamos, transportar a esas niñas a sus países de origen y hacerles pasar por ese tipo de traumas y luego regresarlos aquí a nuestros países. Es decir, ese choque cultural del que usted me está ahora comentando, eso es importantísimo porque es una clave para entender las dificultades que tenemos de integración de diferentes poblaciones. Desde ya que sí, le mando un fraterno abrazo a la distancia. Buena jornada allí en Barcelona, Ignacio, gracias. Pues lo mismo le digo, José Luis, ha sido un placer para mí poder hablar para esa maravillosa nación hermana que es Argentina y de la que muchos de nosotros nos sentimos herederos porque nuestros padres se conocieron y se casaron al ritmo del tango. Bueno, me alegro enormemente. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, a quien escucharon es a un catedrático y ensayista español. Justamente lo que me atrajo a mí fue una columna suya publicada justamente en la sección Ciencia del diario El País, con más de 400 repercusiones. Pero como dijo él, esto es una cosa fantástica que